¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente los saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Espero que las fiestas de Navidad y de fin de año las hayan pasado muy bien. Y quiero decirles que a los que terminaron sus proyectos, a los que terminaron sus estudios y a todos los que tenían proyectos que se propusieron este 2022 los hayan logrado. Sé que habrán algunos que no los lograron terminar, pero que este año pueden llegar a la meta. Y a los que tienen nuevas visiones, nuevos proyectos, yo los exhorto a que sigan adelante. Si tienen algún proyecto de empezar una empresa, si tienen algún proyecto de empezar a estudiar, o siempre lo que pensamos todos los años, que este año voy a adelgazar. Todos esos proyectos se pueden realizar. A los que les diagnosticaron alguna enfermedad el año pasado, en el 2022, yo sé que también pueden lograr su sanidad, porque el Señor nos lo dice en su palabra. El Señor nos dice en la carta tercera a Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero veamos este pasaje y dice: amados. El Señor nos ama y Él quiere que nosotros seamos prosperados. ¿En qué quiere que seamos prosperados? En todas las cosas. ¿Y qué significa todas? Todas las cosas. ¿Tienes alguna visión? ¿Cuál es tu visión? Si te propones cumplirla y confías en el Señor, no vas a tener problema, porque Él desea que seamos prosperados. Si tienes algún proyecto de una empresa, hazla. Busca la manera de hacerlo realidad, porque la palabra de Dios dice que el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas. Entonces tú vas a empezar tu proyecto de una empresa con la bendición de Dios, porque el Señor te dice: amado, empieza tu negocio. Amado, empieza tus estudios. Yo deseo que tú seas prosperado. Y eso nos dice la palabra de Dios. Entonces no hay obstáculos, mis hermanos, para que no lo logremos, siempre y cuando confiemos en el Señor. Claro, hay que pensar que vamos a encontrar algunas situaciones difíciles que tenemos que superar, pero estemos seguros que las vamos a superar. Porque el Señor está con nosotros y el Señor desea que nosotros prosperemos. De ahí dice que tenga salud. Mis hermanos, si el año pasado les detectaron alguna enfermedad, el Señor nos dice: amados, deseo que tengas salud. Ahora, podrán decir: bueno, ¿cómo la podemos tener? Si lo que dice el médico es tal y tal cosa. Pero recordemos que la palabra de Dios dice en Isaías 53, 4 y 5, que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, no solo nos está diciendo que seamos prosperados y que tengamos salud, es porque Él ya nos dio también la salida para que seamos sanos. Es que el diagnóstico del médico es muy fuerte, sí, pero es más fuerte la palabra de Dios, es más grande la palabra de Dios, y la palabra de Dios es real. Ahora, ¿de qué depende que la palabra de Dios se cumpla? Depende de ti. Si tú la crees, si tú la confiesas, si tú tienes la fe. Recuérdate que la fe es acción. Si tú oras, la oración es acción. Y Él desea que seas prosperado. Pero para prosperar tienes que actuar. Para tener tu salud tienes que actuar. Y todo te lo da el Señor en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y eso se los puedo decir yo, con lo que he experimentado, con las sanidades que he experimentado, con los milagros que han sucedido en mi vida.
Yo pienso que muchas veces no nos ilusionamos en tener un proyecto. Pero cuando uno no tiene proyectos, se deprime, se desmotiva y no procura hacer nada. ¿Y cómo podemos lograr esa motivación? Buscando al Señor, orando, creyendo. Y como lo podemos ver en Isaías 48, versículos 28 y el 31, dice: ¿acaso no lo sabéis? ¿No lo habéis oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, todo nos lo ha puesto el Señor. Que tengas éxito en todos los proyectos, en todas las cosas que hagas. Y aparte de eso te dice amado. Él te está diciendo amado. Aquí lo podemos ver. Amado. Yo deseo. El Señor desea. Somos sus amados y el Señor desea. Que seamos prosperados, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Ahora, ¿cómo puede prosperar nuestra alma? Nuestra alma va a prosperar cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, que Él nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que creerlo, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla y vivirla, para que se cumplan en nosotros los deseos que tiene el Señor en nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros no logramos nuestros proyectos, es porque no conocemos la palabra de Dios, es porque no creemos en la palabra de Dios. Y recordemos, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Él nos dio la palabra de Dios para que la leamos, para que la vivamos, para que la hagamos y para que la enseñemos, que es lo que yo estoy tratando de hacer, enseñárselas y motivarlos a que la vivan. Tú no te desesperes que la sanidad no puede venir en el primer día que ores. Tú no te desesperes si empiezas un negocio y en el primer día que oras no crece el negocio. Tú no te desesperes si oras por tu sanidad y no te curas el primer día. Tienes que continuar, tienes que seguir, perseverar para lograr tu objetivo. No te desesperes, el Señor va a llegar. El Señor llega en su momento, pero tú tienes que creer y hacer la palabra de Dios. Tienes que tener fe, y fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Y cuál es la certeza de lo que no se ve? Que tu negocio va a prosperar, que vas a lograr tus estudios, que en el trabajo vas a ser ejemplo, que tu sanidad, que tú te vas a curar. Pero ¿qué dice? No se ve, pero tú crees. Y si tú crees es lo importante. De ti depende creer, de mí depende creer. Yo no puedo creer por ti. Yo creo en la palabra de Dios y tengo que pedirle al Señor que me muestre cómo la voy a vivir, cómo la tengo que hacer, cómo la tengo que poner en mi corazón y en mi mente. Y olvidémonos de los pensamientos negativos que pueden venir, porque siempre van a haber pensamientos negativos, siempre. Y van a haber personas que te van a decir que la enfermedad que tienes no es incurable. Y el médico te va a decir que te cuides porque ya no hay solución. Pero ¿sabes una cosa? La sanidad, la prosperidad, te la da el Señor.
viene del Señor. Él es quien nos da todo. Y nos lo da por medio de su Hijo, nos lo ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y nosotros tenemos que creerlo. Así es, mis hermanos, que yo deseo que este año sea un año de bendición, sea un año de prosperidad, sea un año de salud. Y que seamos felices. Porque dice que así como prospera nuestra alma, tenemos que ser felices. No veamos con nuestros ojos, veamos con el corazón, confesemos con el pensamiento. Y eso es lo que quiere el Señor. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y les deseo feliz año y muchos éxitos. Y recuerden lo que dice el Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.